Hola Internet, es el 11º aniversario. Es el 10º aniversario de este canal. Cuando dicen que uno debe separar a un artista de su obra, usualmente es porque esa persona ha hecho algo malo o criminal. Pero en el caso que nos ocupa, nadie tiene algo negativo que decir a nivel personal sobre Mike Scully. En su juventud fue comediante de stand-up, buscando sustento económico entre funciones con trabajos de conserje. Ingresó a la televisión elaborando guiones para comedias de poca duración, como Top of the Hip, spin-off de Matrimonio con Hijos. Hacer buenos contactos en la industria del entretenimiento paga, porque David Mirkin, showrunner de Los Simpson en las temporadas 5 y 6, lo trajo a la serie para reemplazar a Conan O'Brien, a pesar de su poca experiencia. Unos zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, por llenar. Pero Scully cumplió la tarea con creces, usando ejemplos de su propia vida para escribir clásicos como El bebé de mamá o El soso romance de Lisa. Y paulatinamente su trabajo le daría acceso al puesto de showrunner en la temporada 9, trayendo consigo un par de cambios. Todos sus antecesores tuvieron una carrera universitaria. ¡Vaya, qué elegante la universitaria! Bien, creo que eres demasiado buena para mí. ¡Mira lo que hago con esto! ¡Ay! Mientras que Scully no, le intimidaba liderar a un club de ñoños de Harvard. ¡Estúpido! ¡Canta el himno a Harvard! bella Harvard. Pero les facilitó la vida. Hizo que el equipo creativo dejara atrás eso de permanecer hasta tarde en la oficina pensando en cómo cerrar un chiste o nombrar un producto que aparecería solo por segundos en un capítulo. Scully era padre de 5 hijas y sabía lo importante que era el tiempo en familia. Con su alto nivel de organización logró que las sesiones de escritura fueran más eficientes y procuraba escuchar las opiniones de todos sus colegas. En otras palabras, era un tipazo, el jefe ideal. El problema fue que en contraste, los Simpson bajo su mando tuvieron un bajón significativo de calidad. El fundamento de la serie durante sus primeros 8 años fueron las 2H, hilaridad y humanidad. Sí, los Simpson siempre han sido un programa humorístico en primer lugar, pero las risas se enmarcaban en lo relacionables que eran sus personajes, en cómo la audiencia podía identificarse con muchas de sus vivencias, pero con Scully parecieron abandonar eso y se volvieron muy caricaturescos. Atrás quedaron los tiempos en los que Homero y Marge cerraban una trama lamentando sus penas en su alcoba, con ella consolándolo con un beso. En su lugar, Homero, torpe pero bien intencionado, se volvió un imbécil desconsiderado, y las situaciones absurdas, como dispararle un dardo tranquilizante a su esposa, o ser abusado por un panda, se volvieron comunes. Los momentos ilógicos siempre fueron parte de la serie, pero eran solo eso, momentos. Ahora eran bases para tramas enteras, creando escenarios imposibles de creer, como que unos malosos locos de una isla perdida trataran de dominar al mundo. Mal ejemplo. Igual cuesta creer que esto ocurriera al mando del mismo autor de capítulos entrañables como Lisa y los deportes. A Scully no le dieron este trabajo porque sí. En 1988 supervisó una comedia juvenil titulada Out of This World, o Fuera de este mundo, acerca de una adolescente con una madre humana y un padre extraterrestre del que heredó poderes con los que causa los problemas que impulsan los guiones, tales como detener el tiempo, hacer que una bebé pueda hablar o aumentar y disminuir su edad. El libro Televisión sin Piedad, proveniente de un sitio web que hacía críticas ácidas de series, la llamó la peor sitcom jamás hecha, un fracaso en cada nivel. Naturalmente con semejante descripción tenía que verla. Hay algunos episodios aquí en YouTube, y pues perdonen la mala broma, no es nada fuera de este mundo, pero tampoco diría que es lo peor. Fue una típica sitcom juvenil con tramas sencillas y comedia barata. No obstante, ¿era un mal augurio para la labor de Scully en Los Simpson? ¡El balón! ¡El balón! Para su nuevo puesto, él tuvo dos objetivos:
traer a la serie de vuelta a la familia, porque sus predecesores, Bill Oakley y Josh Weinstein, se enfocaron demasiado en los personajes secundarios, y no arruinar el programa, una tarea titánica. En este quinto video sobre la historia de Los Simpson diré por qué para mí y para otras personas este fue su punto de quiebre. El cambio de tono no fue inmediato. La temporada 9 es la más convencional de su periodo a la cabeza, y es porque fue como una reunión familiar. Showrunners de temporadas anteriores regresaron para hacer aportes. Quedaban algunos episodios de Oakley y Weinstein por estrenar. Al Gene y Mike Reiss volvieron con 2 entradas más, al igual que David Mirkin. Lo malo es que en su caso una de ellas fue Todos cantan, todos bailan. Todos necesitan una mancha en su expediente. La cereza en el pastel habría sido que Sam Simon volviera también, pero hay rencores que duran por siempre, y su interés por trabajar en los medios había disminuido para entonces. En ese año tuvo lugar el episodio 200 y Basura de Titanes fue elegido porque según Scully representaba todo lo que era la serie. Una historia a gran escala que involucraba a la familia, sátira política y corporativa, estrellas invitadas y un gran número musical. Anticipando su estreno, Fox emitió durante los créditos de otros programas saludos de invitados a la serie y estrellas de otros shows, felicitándolos por alcanzar la cifra o contando anécdotas de su aparición en ella. A pesar del énfasis en la familia, otros personajes tuvieron espacio para evolucionar, o en el caso de Rafa Gorgori, involucionar a la caracterización que lo acompañaría por el resto de la serie, en Gorgorito. Apu también recibió un cambio drástico en su vida al tener lugar su matrimonio arreglado con Manjula, relación a la que le dedicarían al menos un capítulo en las siguientes 2 temporadas. Y en ese entonces uno esperaba que siguieran ese ejemplo para las futuras parejas que se formarían, les darían el mismo nivel de atención, ¿verdad? De nuestro lado ocurrió un cambio muy importante. Luego de interpretar a Bart desde el inicio, Marina Huerta no solo dejó al personaje, sino a otros que manejaba debido a un conflicto salarial con el estudio Audiomaster, y fue reemplazada por Claudia Mota a mitad de la temporada. Que una serie alcance 10 años al aire es un logro importante, pero pudo ser catastrófico en este caso. El elenco principal en inglés tuvo su propia disputa salarial, buscando una tajada más grande de las colosales ganancias que producía el programa. En principio, Fox no quiso. ¡Exigen! ¿Quiénes son para exigir? Ustedes son solo el viejerío de bajos ingresos. El argumento de la compañía era que, mientras que la labor de escritores y animadores sí merece una mayor compensación, el trabajo de los actores de voz solo toma unas cuantas horas a la semana, y con el resto del tiempo podían buscar oportunidades en otros medios. Y no es como si ellos fueran las caras visibles del programa, como en las sitcoms live action. Además, si los reemplazan, nadie nota la diferencia. Los imitadores abundaban y Fox inició castings para conseguir nuevas voces, pero ambas partes lograron un acuerdo. En principio fueron las actrices Jerry Smith y Nancy Cartwright quienes aceptaron un aumento menos sustancial, lo que a los ojos de algunos las convirtió en esquiroles, término con el que nos familiarizaremos más en la próxima Infoesfera, mientras que los demás buscaron y lograron algo más cuantioso. El argumento a favor de los actores de voz es que sí, hay quienes suenan igual a ellos, pero la actuación, la manera en la que interpretan a sus personajes no sería la misma, y muchos fans tienen una conexión especial con las voces originales de los programas. ¿Los Simpson habrían llegado a su fin por esos días si Dan Castellaneta y compañía hubieran sido despedidos? La respuesta quizás se encuentra en otra dimensión. Algo para lo que no tuvieron solución fue para la muerte de Phil Hartman, voz de Troy McClure y Lionel Hutz, a manos de su esposa. Su último episodio fue Bart la Madre, el cual fue dedicado a su memoria, pero solo en su estreno. La dedicatoria fue retirada de las versiones del capítulo en DVD y en streaming, algo que por alguna razón siguen haciendo con los homenajes recientes, que solo se ven en la versión televisiva. En notas más amables, como parte de la celebración de los 10 años, se emitió una colección de tarjetas conmemorativas, entre las cuales, por alguna endiablada razón, se incluye esta. Tuve que verla y ahora les toca a ustedes.
y se llevó a cabo una serie de eventos llamada el Festival Global de Fans de Los Simpson, que incluyó la ceremonia en la que obtuvieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 14 de enero del 2000 y concluyó el 29 de octubre del mismo año, 3 días antes del estreno de la temporada 12, con un evento en Los Ángeles, California, que incluyó entre otras cosas un recital de la orquesta de Alf Clausen, encargado de la música del programa por muchos años, un concurso de trivia con el equipo creativo en el que demostraron que saben menos de su propio show que los fans, una sesión de preguntas con los animadores y la lectura del guión de un episodio por parte del elenco. Hablando del contenido de la temporada en sí, ¿notaron lo homerocéntrico que fue? No lo digo porque sea malo, sino porque parece que lanzaron a la pared todas las tramas tipo Homero tiene un nuevo empleo que pudieron. Recolector de grasa, inventor, asistente de celebridades, guardaespaldas, camionero, artista, vendedor de resortes y otros más. Aún había cierta cordura en los guiones, pero estaban empujando los límites, por ejemplo haciendo que el monstruo del lago Ness fuera real, una pequeña muestra de lo que vendría después. Un detalle que no puedo pasar por alto es que Scully trajo a su esposa, Julie Tucker, y a su hermano Brian a escribir algunos episodios. No es el único que lo ha hecho. Otros escritores se han unido con sus parejas u otros familiares para aportar guiones, pero no sé, resulta como incómodo. Igual el nepotismo existe en todas partes. En anticipación a la temporada 11, Bongo estrenó el que sería el segundo cómic más longevo de su editorial, detrás de Simpsons Comics, Bart Simpson, que durante 100 números exploró sus aventuras y las de otros chicos de Springfield. Que fuera el chico rebelde de 1989 quien protagonizara el cómic 10 años después demostraba que aún seguía vigente, pero seguía siendo novedoso o revolucionario. Para entonces, otros programas como South Park y Padre de Familia irrumpieron en el mundo de la animación para adultos y llevaron la irreverencia a nuevos niveles. En particular, South Park. Padre de Familia recién empezaba, así que su influencia en lo que se vio en la temporada 11 de Los Simpson no fue muy grande. Jóvenes usurpadoras, peleas con motocicletas en mano, invitados insufribles, duendes mágicos. La lógica saltó por la ventana y nadie estuvo ahí para atraparla. Y lo que dijeron para justificar la existencia de los duendes de jinetes galácticos en sus comentarios del DVD evidencia la mentalidad que tenían entonces. Afirmaron que no era justo ser criticados al respecto porque eso era lo que otros programas estaban haciendo. Cuando dejas de crear tendencia para imitar a otros es una forma de admitir la derrota, de aceptar que ya no eres actual. Sí hay que tener en cuenta que hasta entonces el que un dibujo animado episódico para adultos estuviera tanto tiempo al aire era algo sin precedentes. Los Picapiedra eran el caso más cercano. Su serie original duró 6 temporadas y luego participaron en spin-offs, ya fuera con los hijos crecidos o cambiando el formato o compartiendo espacio con otros personajes. Mientras que los Simpson no tenían motivo para detenerse como iban, ya que sus ratings aún superaban los 10 millones de televidentes en promedio. Entonces tenían dos opciones: adaptarse a las nuevas tendencias, provocando así que perdieran aquello que los hizo triunfar en primer lugar, o seguir igual, ignorando su entorno, lo que haría que los acusaran de estancarse, porque no se puede satisfacer a todo el mundo. Pero teníamos que aprender la ley de hierro del espectáculo. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero Bob Hope lleva 50 años de popularidad. También Sinatra. Lo que no mencionaron en esa escena es que sí, Sinatra seguía siendo respetado en el mundo musical, pero no lo vimos colaborando con Nirvana o soltando rimas con el Wu-Tang Clan. Sinatra era una institución, era respetado por muchas personas, pero la música más popular de los 90 pertenecía a otros géneros. Igual con los Simpson, que son la piedra sobre la que se edificó la animación para adultos moderna, y cada programa del género que surgió luego de ellos reconoce su influencia. No tenía por qué ser al revés, no tenían por qué alterar la fórmula. Si quisiera ver South Park o Padre de Familia, vería esos programas. Cada vez que digo algo como esto, obtengo una de dos reacciones. Los episodios de la temporada 11 son muy graciosos. No estoy diciendo que no lo sean, solo que carecen del otro elemento que hizo grande a la serie. O, esos episodios son mejores que los que hacen hoy en día. Poder deductivo excepcional. No deberías malgastarlo aquí con tantos crímenes sin resolver en este momento. Ve.
por el bien de la ciudad. Tampoco estoy diciendo lo contrario. Estamos examinando esta etapa en su tiempo específico, sin tener en cuenta nada más. Entre los personajes hubo cambios irreversibles, como el fallecimiento de Maud Flanders, facilitado por el desacuerdo salarial que su actriz, Maggie Roswell, tuvo con Fox, reiterando que las compañías consideran prescindibles a estos actores. Su ausencia transformó a Ned en una figura trágica. Pareció haber una luz al final de ese túnel en forma de la cantante Rachel Jordan, pero una vez Scully dejó el mando, el personaje fue olvidado por siempre. Eso es muy común cuando la supervisión de una serie cambia de manos, no siempre el nuevo seguirá las ideas del anterior. Algo similar ocurrió con la sobriedad de Barney, que sí se mantuvo por un par de temporadas hasta que lo regresaron a su estado natural. Detrás de la risa indicó que eran conscientes de los cambios que atravesaban y al mismo tiempo nos guiñaron un ojo y dijeron vamos a continuar así, porque la temporada 12, a pesar de ser un poco mejor, tuvo capítulos que son un argumento en su contra, como Homero contra la dignidad, que es de lo más indigno que han hecho, o Un gran estafador, en donde el equipo creativo admitió que no supo cómo cerrar la historia y tiró ese final a último minuto. Pero hey, también trajo Trilogía del Error, no todo fue malo. Cerca del final de la temporada, en abril de 2001, salió el único juego amarillo para la quinta generación de consolas, Simpsons Wrestling para PlayStation. ¿No es ese un paralelo perfecto con el estado de la serie en ese entonces? Por supuesto, culpar a una sola persona del declive creativo de un programa es absurdo. Nadie del resto del equipo se preguntó qué estaban haciendo, ¿dónde estaban los jefes? En una entrevista, Mike Scully señaló que antes de que él fuera showrunner, Matt Groening estuvo siempre presente para hacer correcciones o sugerir ideas, pero una vez llegó la temporada 11 coincidió con el inicio de Futurama y Groening se esfumó. Como un niño que prefiere concentrar su atención en su nuevo juguete, dejó descuidado el viejo. No estoy afirmando que ese sea el motivo por el cual los Simpsons se volvieron así, pero es una gran coincidencia. Algunos escritores de los primeros años, como Al Jean, George Meyer y John Swartzwelder, seguían presentes y aportando guiones. En el caso de Swartzwelder se notó lo desquiciadas que podían ser sus ideas sin una supervisión severa. Basta con ver Mata al cocodrilo y huye o Amenaza informática. Sí, yo sé que este último capítulo alude a la serie El Prisionero, no me importa. Un escenario como ese no tiene razón de ser en esta serie, al menos no en un capítulo normal, tal vez en algún especial. Luego de su etapa a la cabeza de los Simpson, Scully creó para Fox una comedia live action llamada The Pitts, nada que ver con la serie médica The Pitt, sobre una familia común que tiene pésima suerte. Se unen a un culto satánico por accidente, los padres se vuelven hombres lobo, un muñeco poseído se apodera de su hogar, etc. Premisas que encajarían más en una caricatura. Esa era la intención, y que algunos vieron como un complemento a lo que hizo en Los Simpson. Quizás eran ideas que no logró hacer ahí. The Pitts fue cancelada luego de 7 episodios, lo cual me tienta a extender esos compran lo que sea a series live action, si no fuera porque muchas de ellas son difíciles de conseguir. En este caso al menos está disponible en YouTube. Luego Scully se integró al equipo creativo de sitcoms más exitosas, como Everybody Loves Raymond y Parks and Recreation. Por otro lado, co-desarrolló la versión televisiva de Napoleon Dynamite y fue uno de los creadores de Duncanville. Ya hablamos de ambas cosas y pues no resultaron bien. Siguió ejerciendo como consultor para Los Simpson y ha vuelto en ocasiones para aportar guiones, un rol más adecuado para él. Y es que viendo su hoja de vida se puede concluir que es de esas personas que funcionan mejor como parte de un equipo y no al frente de él. Y eso está bien, es común. Hay quienes tienen muchas ideas pero necesitan a alguien más que las encauce. Y viendo en retrospectiva lo que hizo antes y después de la serie, creo que él no era la persona más indicada para liderar el programa en un periodo crítico, en donde llevaba harto tiempo al aire, el mundo de la animación no era el mismo y la atención de su creador y del canal estaban en otra parte. El estilo de humor de Scully era más exagerado de lo que solíamos ver en Los Simpson, así que los llevó por una dirección poco ideal. Sí, seguían teniendo altos ratings y ganando premios, pero fue a este punto en que muchos se dieron cuenta que no era la misma de antes.
Y lo vuelvo a decir, no es que todos los episodios de esa etapa sean malos. Claro que hay buenas entradas y les echaremos un vistazo individualmente. A diferencia de los showrunners anteriores que ocuparon 2 años al frente de los Simpson cada uno, Scully estuvo 4. Siguiendo esa lógica, los fanáticos esperaban que el siguiente sería alguien nuevo, duraría poco tiempo y que traería de vuelta el espíritu del programa. Nunca debieron abandonar el sistema viejo, ¡nunca! Y ahí lo tienen. ¿Qué aprendimos? Tener buenos contactos puede brindarnos grandes oportunidades. No siempre es conveniente imitar a otros para ser popular o renovar nuestra popularidad. Desde siempre y sin importar el idioma, las compañías menosprecian a los actores de voz, y se necesita una figura de autoridad para poner en su lugar a cualquiera que proponga hacer una historia sobre duendes jockeys. Cada vez se hace más difícil repasar la historia del programa, ya que los primeros años estuvieron mejor documentados y los involucrados hablaron más al respecto. La falta de información se nota hasta en los comentarios del DVD. Antes las discusiones sobre la producción del capítulo eran más sustanciosas y había risas genuinas al ver de nuevo ciertas escenas. En esta etapa hay largos periodos de silencio y risas incómodas. Por suerte, Scully ha hecho un par de entrevistas en estos últimos años hablando de su tiempo en el programa, lo que ayudó a llenar algunos vacíos. La siguiente parte en esta serie tendrá lugar cuando termine las retrospectivas de la temporada 12, al paso que voy me tomará 20 años, pero eso tampoco me importa. ¿Cuál es su opinión de esta etapa del programa? ¿Qué recuerdos tienen de ella? ¿Alguno de ustedes descubrió la serie con estos episodios? Sería interesante conocer su perspectiva. Ah, sí, y cuesta creer que ya llevo más de 10 años con este canal. ¿Será este el año en que me desquicie y haga videos fuera de lo común? Ya veremos, niña. Ya veremos. Por ahora les agradezco por ver, a todos los suscriptores nuevos y antiguos por seguir aquí, compartiendo esta afición por la serie amarilla y por el mundo de la animación para adultos en general. Y a los miembros, en vez de seguir agradeciéndoles al final, voy a ir a sus casas a dispararles dardos tranquilizantes, o a lanzarles pudín en los ojos, o a corromperlos con alcohol, ya que según esta serie eso es lo que hay que hacer cuando se cumplen más de 10 años. Y súper gracias por sus súper comentarios. Sí, he visto esa foto de los norcoreanos disfrutando la película de Mr. Bean. El slapstick será lo que derribe a las dictaduras. Y me enorgullece que el programa reconociera a nuestro doblaje con un buen episodio, porque me hubiera costado mucho fingir estar feliz por eso si el capítulo fuera un desastre, pero no lo fue. Una mención especial para la primera tanda de super amigos del mes: Cristian Fernández, Eñe, Noel Osuna, Speed el titiritero de las estrellas, Octavio Olenik, Sinuois, Marcos Pierucci, Mango, Celar24, Ferchosaki, Crixis, Rostoneto, Buenos Días Pibe, Itzel, Alejandro Calabrán, Diego Valderrama, Pedro, Franklin, Easasa, Omides Wave, Neofacu, Leandro Arzamendia, Anticucho de Camello, Ratchet Clanky Eliano, El Magio número 4, David Cosaín, Claor, Bruno Narváez, Emilio Galván, Din Corso, Heart Underblade, Rexai, Gonza GM, Farma Ecopia y Franco Vicini.